Nuestra Amazonía es inmensa, única y vital para todos. Pero la estamos perdiendo. La tecnología es nuestra aliada para su conservación. Todos, comunidades, gobiernos, científicos, tenemos un llamado del bosque. Innovaciones, experiencias y decisiones para la conservación amazónica. Descubramos juntos todo lo que la ciencia, la tecnología y las políticas vienen haciendo por el cuidado de la Amazonía. Únete, octubre y noviembre 2020. Amazon Tech 2020. Ciencia y tecnología para una Amazonía sostenible. Buenas tardes a todos y es un gran honor estar con todos ustedes ahora en el evento, en la cuarta, bueno, primero una bienvenida a todos al evento de Amazon Tech, que es la plataforma de diálogo sobre ciencia y tecnología para una Amazonía sostenible. Hoy es el cuarto segmento relativo al tema que es hacia una agenda para la acción amazónica y tenemos unos expositores y panelistas de lujo. Todos sabemos hoy en día de que la situación en el Perú en particular está bastante complicada. Tenemos un presidente nuevo y para el día de hoy también teníamos invitada a la ministra, que ya no es ministra, ¿no? Es ministra, pero es un momento también que es bastante incierto en el mundo, inclusive en toda la región, no solamente la región amazónica. Huracanes, el año de récord de huracanes, incendios en Norteamérica, incendios por supuesto también en la Amazonía, en la Chiquitanía y también en el Pantanal. La situación no es bastante de urgencia. Y en este evento esperamos discutir sobre cómo la tecnología puede ser una herramienta para una Amazonía sostenible. Para empezar, quisiera presentar en la ponencia magistral de Carlos Manuel Rodríguez, exministro del Ambiente y Energía de Costa Rica, y hoy es el CEO y presidente también del Global Environmental Fund, que es el Fondo el medio ambiente. Carlos Manuel, por favor, si puedes encender tu cámara y te dejo la palestra. Muchísimas gracias, Enrique, y bueno, pues un gusto estar con todos ustedes la tarde de hoy, y pues sin duda mis saludos a todos los amigos y colegas peruanos, que pues sin duda están pasando por un momento político difícil, pero la realidad del Perú es una realidad que estamos viendo y palpando en todas nuestras naciones y sociedades, y no es ni más ni menos el producto de ese estrés político que sin duda la pandemia pone en evidencia la fragilidad de la red social, el contrato social y la institucionalidad. Y creo yo que estos son temas tremendamente importantes de plantearlos, porque lo que el Perú y otros países están pasando pues no son procesos políticos aislados, sino es una tendencia muy marcada ante el agotamiento del sistema político. Está sustentado en un patrón económico totalmente irracional e insostenible, y que hay que verlo con optimismo y con esperanza de que pues, este es el fin de una época, de un modelo económico, de un contrato social arraigado a principios que distan desde la Revolución Francesa,
y que en el contexto de esa voluntad y aspiración que tenemos hacia la sostenibilidad, este es una oportunidad del cual tenemos que capitalizar. A lo anterior, tenemos que tener con muchísima claridad que el cambio hacia un nuevo paradigma de desarrollo no es fácil y que las tendencias de tratar de buscar soluciones a los problemas actuales mirando hacia ese modelo económico del pasado siguen muy, muy arraigadas en las estructuras políticas, principalmente en los congresos de nuestros países como en el Poder Ejecutivo. Yo tengo 2 meses de trabajar en el Fondo Global para el Medio Ambiente. El año entrante cumplimos 30 años y es sin duda una oportunidad muy importante para meditar qué es lo que hemos logrado y qué es lo que tenemos que hacer en el próximo periodo, en la próxima década, en los próximos 30 años del GEF. Espero yo que en 30 años no exista un GEF. ¿Por qué? Porque pues todos los países hemos comprendido la importancia de manejar el capital natural, así como lo hacemos con el capital humano, financiero y cultural, y que pues movilizamos recursos y creamos una institucionalidad que nos garantizan el uso apropiado de ese capital natural en razón de nuestros objetivos sociales y que posiblemente no requiramos un mecanismo financiero internacional que canalice fondos del norte hacia el sur, ya que pues todos hemos logrado no solamente la comprensión filosófica, axiológica, moralista, de proteger la naturaleza, sino que en términos económicos y sociales, un abordaje muy pragmático y que, bueno, eso sería magnífico. Pero si vemos estos 30 años del GEF, lo comparamos a otras agendas, particularmente la Agenda de Desarrollo Humano, hemos visto diferencias sustanciales. En los últimos 30 años, todos los indicadores de desarrollo humano han aumentado sustancialmente en todos los países del mundo. Hoy la gente es más educada, vive más, vive mejor y tiene más oportunidades. Por supuesto que esto lo circunscribo antes de la pandemia, porque esta pandemia va a ser una regresión en términos de desarrollo humano. Pero si vemos esos 30 años de desarrollo humano, no podemos sentirnos esperanzados de que hemos hecho bien las cosas, pero aun y cuando hemos tenido el GEF en estos 30 años, hoy tenemos menos bosque que hace 30 años, hoy tenemos más concentraciones de carbono en la atmósfera que hace 30 años, hoy tenemos menos vida silvestre que hace 30 años y vamos en camino a tener más plástico que peces en los océanos. Entonces, evidentemente, este desarrollo social, humano en los últimos 30 años es totalmente insostenible a largo plazo porque nos hemos carcomido el capital natural de donde trabajamos. Y aquí 2 cosas son tremendamente importantes. Yo en el GEF veo con claridad de que aun y cuando el GEF tiene un fondo bastante grande que distribuye alrededor de $1.000 millones al año en 183 países, la verdad es que en estos 30 años hemos movido esa aguja hacia la sostenibilidad muy lentamente, posiblemente demasiado lentamente. Y siendo realista sobre las limitaciones políticas y fiscales que tengamos en el corto, en el futuro cercano, el GEF tiene que preguntarse cómo puede hacer un mayor impacto con la misma cantidad de recursos o un poco más de recursos que los que hoy se tienen. Y para que ustedes se den una idea, yo he empezado a hacer la matemática y me extraña que antes no se había hecho esta matemática. El GEF moviliza alrededor del 1% de los fondos globales que se destinan a conservación de naturaleza. Esos $1.000 millones que invertimos al año en estos países es básicamente el 1% de lo que se invierte a nivel mundial. De ese 100%, el 80% es lo que todos los países destinan para conservación de naturaleza a través de sus presupuestos públicos. El 20% restante es cooperación bilateral, multilateral y la participación del sector privado, y ahí es en donde el GEF está ubicado. Y a lo largo de las décadas, en nuestro esfuerzo de conservación y de sostenibilidad, solo nos hemos concentrado en trabajar en ese 20%. En cómo aumentamos el flujo de recursos del sector privado hacia la conservación, de cómo
aumentamos el flujo de recursos financieros del norte hacia el sur, etcétera, etcétera, pero nunca hemos trabajado en optimizar los recursos que a nivel doméstico se invierten, que es el 80% de todo lo que se invierte a nivel mundial. Y si nosotros hacemos unos ejercicios simples y sencillos, queda en evidencia que tenemos una tarea tremendamente grande que hacer a nivel doméstico en cuanto a movilización de recursos, porque ahí es en donde yo veo que podemos dar el gran salto en cerrar esa brecha financiera que más o menos tenemos determinada. Una tarea primordial es entender y comprender cuántos recursos financieros a través de presupuestos públicos se invierten en conservación de naturaleza en cada uno de nuestros países. Y aunque esto suene sencillo, esa información no es fácil de ubicar o de generar, ya que no hay una partida presupuestaria en los presupuestos públicos de nuestros países que dice inversión en áreas protegidas o inversión en biodiversidad o inversión en naturaleza. Tenemos que casi que ir a buscar un arqueólogo, contratarlo y meterlo ahí en el Ministerio de Finanzas para que haga todo un trabajo de arqueología financiera y que nos determine cuánto es lo que el país está invirtiendo. Normalmente pensamos que lo que invertimos es lo que el Ministerio de Ambiente o la Dirección de Áreas Protegidas invierte, pero la realidad es que deben haber unos 10 o 12 sectores más allá del Ministerio de Ambiente que invierten en conservación de naturaleza, que es importante determinar quiénes son y los montos, porque una vez que uno comprenda la cantidad de recursos financieros que cada uno de nuestros países invierte en naturaleza, pues se da cuenta que no estamos optimizando y no somos eficientes, ya que el Ministerio de Agricultura invierte una cantidad importante, el Ministerio de Ciencia y Tecnología otra cantidad importante, las agencias eléctricas, energéticas o de hidroelectricidad invierten otro poco, las agencias de manejo de agua y saneamiento, hay una gran cantidad. Y si pudiéramos alinear eso con nuestras metas climáticas y con nuestras metas de biodiversidad, nos daríamos cuenta que el impacto que podemos generar es 2 o 3 veces más que el que hoy generamos. A la vez que hacemos ese trabajo de arqueología financiera, tenemos que determinar cuáles son las necesidades financieras que el país tiene para lograr sus metas climáticas, metas de biodiversidad o las otras metas de los acuerdos multilaterales. Haciendo esos 2 ejercicios, definimos con claridad el tamaño de la brecha financiera y ahí es en donde el GEF va a empezar a trabajar más sistemáticamente. Esa brecha financiera no se cierra simplemente aportando recursos fiscales o recursos no fiscales frescos, sino también entendiendo que mucho del costo de proteger la naturaleza se debe a políticas incorrectas, a incoherencia en la política pública, a un sistema institucional que no obedece a la aspiración climática o de conservación de naturaleza y a inversiones y subsidios que siguen promoviendo actividades que generan altos impactos ambientales. Para mí, como CEO del GEF, tiene muy poco sentido seguir invirtiendo en países, en proyectos, en países en donde, en términos generales, el país sigue invirtiendo en aquellas actividades que generan deforestación, que generan emisiones y que de ahí que requerimos mucho mayor coherencia política. Y creo yo que este es un área donde muy poco hemos trabajado. Sin duda, nuestros países han suscrito compromisos importantes en las convenciones de Río y creo yo que tenemos que entender que no vamos a lograr esas metas internacionales que se traducen en objetivos nacionales con la misma infraestructura institucional que en primer lugar ha creado este problema. Y quisiera nada más parar un minuto aquí para explicar, para explicar en detalle a qué me refiero. La institucionalidad pública, el marco institucional, como hemos organizado los gobiernos en ministerios, pues obedece una visión muy sectorial en donde trabajamos en silos con visiones de la agenda en particular y que hacemos divisiones que han probado que no nos ayudan a lograr un manejo integrado del paisaje o de los océanos, en donde, y tal vez el ejemplo clásico, es entre los ministerios de Ambiente y los ministerios de Agricultura, donde tenemos visiones totalmente opuestas.
donde tenemos gran confrontación entre las cabezas políticas y hay muy poca coordinación, aun y cuando el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura trabajan con recursos biológicos, unos silvestres, otros domesticados, pero en el mismo paisaje. Y si la política agropecuaria genera el 80% de la deforestación y es una de las fuentes más importantes de emisiones de carbono a la atmósfera, pues bueno, no vamos a esperar resolver ese problema siguiendo teniendo esa infraestructura institucional de esa manera. O, por el otro lado, tener dividido en diferentes instituciones el manejo de recursos naturales renovables y el manejo de recursos naturales no renovables. Hay una gran cantidad de países que se cuestionan esa institucionalidad y buscan crear una nueva institucionalidad para la sostenibilidad. Yo creo que eso es un abordaje muy interesante. Debemos movernos hacia una institucionalidad que refleje esa aspiración de un manejo integrado del paisaje. Y así vemos como en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente es Ministerio de Ambiente, Energía, Minería, Agua y Océanos. Pero vemos una tendencia en muchos otros países. El día de ayer Angola anunció que el Ministerio de Ambiente crece a la vez que se trae turismo, a la vez que se trae cultura, a la vez que se trae aguas, y eso pues nos generaría mayor coherencia política, evitaría esa visión muy sectorial y que nos generaría condiciones muy favorables a poder tener un impacto en una escala que es mucho mayor que la que hoy tenemos. Yo quisiera, Enrique, perdón, concluir diciendo que estos son retos muy concretos que tenemos que atender. Pero hay dos cosas con las cuales quisiera concluir. Uno es que a la vez que trabajamos en una movilización más efectiva de recursos financieros de todas las posibles fuentes y trabajamos en mayor coherencia política, tenemos que ligar con dos problemas. Uno es el gran vacío que hay entre datos y tecnología. Esto es clave, porque sin un buen esfuerzo para cerrar la brecha entre la generación de datos y el uso de la mejor tecnología disponible, las decisiones políticas no van a ser las que requerimos y no van a estar sustentadas en ese uso de la información, optimizándola con la mejor tecnología. Y segundo, pues las decisiones políticas que posiblemente en los próximos 6 meses, tal vez en el próximo año tomen los países para reactivación económica es muy importante. Y cuando todos entendemos que tenemos que dar pasos hacia un modelo económico diferente al que hemos tenido hasta la fecha, yo que monitoreo los procesos políticos en muchos países veo con muchísima preocupación que las decisiones políticas de reactivación económica, de generación de empleo, va a generar más deforestación y más emisiones. Se ve una tendencia tremendamente marcada. Es más, ya hay un grupo de especialistas que se llama Finance for Biodiversity Initiative que vienen documentando este comportamiento político, y aun cuando en la narrativa política a nivel nacional, pero sobre todo a nivel global, hablamos de hacer una reactivación económica verde, estamos muy, muy lejanos de eso, y que por el contrario vemos una tendencia muy, muy marcada en montarnos en este modelo económico extractivista que a la fecha no nos ha dado los resultados que hemos esperado. Así que pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Enrique, un placer de poder compartir la tarde de hoy. Muchas gracias, Carlos Manuel. Realmente tienes un desafío enorme delante tuyo y creo que traes una visión bastante fresca. Y como dices tú, hay que agarrar al toro por las astas, ¿no? En particular en el tema de la ganadería, ¿no? Que es uno de los drivers más poderosos. Y debo manifestar la envidia que tengo de que estás ahí delante de un bosque tan lindo, ¿no? Y nosotros acá en casa. Bueno, quisiera pedirte, por favor, si pudieras apagar solamente, no, la cámara no, por favor, solamente el mute, y invitar también a María Elena Gutiérrez para que también prenda su cámara. Y ella, María Elena Gutiérrez, una de las organizadoras del evento, y ella es la directora ejecutiva de la ONG Conservación Amazónica ACA. Y quisiera pedir al equipo que nos tome una foto por unos segundos. Así que, por favor, con la cámara y una sonrisa. ¿Ok? Listo, gracias.
Muchas gracias. Bueno, quisiera bueno, agradecer nuevamente a Carlos Manuel y presentar a María Elena que nos realice también su presentación, que es el balance del evento Amazon Tech 2020, ¿no? Que ha sucedido hace unos días. María Elena. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a permitirme utilizar una presentación en PowerPoint para tratar de hacer esta presentación de balance. En estas cortas diapositivas voy a permitirme contarles a los que no nos han podido seguir, y sobre todo a nuestros panelistas, qué hemos tenido en las últimas fechas de estos encuentros del Amazon Tech. Y acá lo primero es algo acompañar lo que mencionaba Carlos Manuel Rodríguez, ¿no? De este momento crítico en el cual la Amazonía enfrenta, ¿no? No solo la crisis climática, los incendios forestales, el punto de no retorno, ¿no? Este tipping point que más adelante lo va a abordar Carlos Nobre, ¿no? Sino que todo esto se refleja en esta gran pérdida de biodiversidad que lamentablemente conlleva este cambio en el uso del suelo y los sistemas, los servicios ecosistémicos asociados, ¿no? Y esto además se ve exacerbado, ¿no? Por las diferentes incertidumbres políticas por las cuales los países amazónicos también nos vemos enfrentados cada día. Y la zoonosis y diferentes flagelos cuales atravesamos, y evidentemente el mundo ha establecido unas metas específicas, compromisos, por ejemplo, como los ODS al 2030 o las contribuciones nacionalmente determinadas en cambio climático, el Pacto de Leticia. El mundo está totalmente preocupado, ¿no? Y comprometido, pero entre esos compromisos, ¿no? ¿Qué hace este Amazon Tech? ¿Qué pretendemos? ¿Con qué queremos aportar a Amazon Tech? Con este espacio de reflexión y de conexión para la búsqueda de soluciones, pero basadas en ciencia y tecnología, como lo mencionaba en la última intervención Carlos Manuel, porque es la manera para poder tener una Amazonía sana, sostenible. Y lo que estamos pretendiendo, y gracias a esta virtualidad, en este año Amazon Tech 2020 ha sido de forma remota, ¿no? Y hemos podido, de alguna manera, generar esta plataforma multiactor, donde hemos tenido en estas últimas 3 oportunidades autoridades sectoriales, nacionales, pobladores de las comunidades locales, indígenas, investigadores, inclusive periodistas. Entonces, esto es una plataforma interesante que quiere aportar, ¿no? Aprendizajes y soluciones. Y este año nos enfocamos en identificar la tecnología, ¿no? Apropiada, idónea, para poder identificar los delitos contra el bosque, contra la Amazonía. Y la primera oportunidad voy a contarle los 3 momentos importantes que tuvimos. El primero fue el 27 de octubre, porque acá tuvimos una feria interesante, porque contaron desde defensores del bosque, comunidades indígenas, autoridades, operadores de justicia, nos dieron la buena noticia, que están utilizando tecnología. ¿Cuál? Desde las más comunes, que son los sensores remotos a través de estas imágenes satelitales de alta resolución, pero también utilizando, ¿no? Estas plataformas de datos, estos geoportales, de alguna manera públicos, pero también privados, ¿no? Y también utilizan tecnologías en campo, como los drones, como las cámaras trampa, ¿no? Los monitoreos acústicos, y por sobre todas las cosas, los celulares, ¿no? Y los diferentes aplicativos que están utilizando para poder tener estas alertas tempranas. Y algo que se resaltaba bien interesante es que la tecnología ha permitido incluir, ¿no? A la mujer, ¿no? El rol de la mujer en la protección del bosque, porque de alguna manera evita este riesgo, ¿no? De tener ese contacto directo con los delincuentes, lo que delinquen contra el bosque, ¿no? Entonces, algo de los aprendizajes era que una sola tecnología no es la que va a solucionar, necesitamos una integración de muchas. Pero también tenemos una serie de retos pendientes, ¿no? Como por ejemplo incrementar las capacidades. Entrenamiento de los equipamiento, también necesitamos un financiamiento que soporte todo este proceso de generación de conocimientos y de actualización. Evidentemente, el usuario, ¿no? el usuario de esta tecnología, el defensor del bosque, necesita tener esta información oficial, ¿no? Adquirir esta información oficial que sea evidentemente actualizada para que puedan tener una respuesta adecuada. Por otro lado, también se remarcaba mucho la necesidad de tener
una retroalimentación, no solo desde estos grandes portales hacia el usuario, sino también del usuario, ¿no? Que está en el campo a viceversa. Pero algo muy importante que resaltaba mucho de los concesionarios, inclusive forestales de Perú, de Ecuador, que también estuvieron contándonos sus experiencias, es que necesitan esta articulación con las autoridades locales, ¿no? En la que pueda haber como operadores de justicias una imagen, por ejemplo, cómo puede realmente servir para poder aplicar un delito, una sanción, y evidentemente desincentive, ¿no? los delitos. Un segundo día, el segundo de 3, fue el 28 de octubre, tuvimos una experiencia impresionante para nosotros porque tuvimos la participación de representantes de la NASA, ¿no? Fundadores de Google Earth Engine, tratando de contarnos cómo ha migrado, ¿no? de este proceso de grandes satélites hacia estas constelaciones de microsatélites para proveer cada vez más esta información, y cómo hemos migrado también a tener unas supercomputadoras que van a tener la gran capacidad de manejar inmensa cantidad de información, ¿no? La llaman la Big Data, a través de estas formas de procesamiento como los analytics, y cómo las máquinas están aprendiendo ahora a poder detectar patrones, por ejemplo, de tala ilegal, ¿no? De tal manera de que este machine learning puede aprender a través de algoritmos, y eso le llama la inteligencia artificial, como cada vez más nos suministran información que podamos utilizarla y aplicar, por ejemplo, el rigor de la ley. Pero también hay unos retos, ¿no? Por un lado, está en la integración de las tecnologías de información. La necesidad de, contaba mucho el caso de Mapbioma de Brasil, la necesidad de que entre las instituciones que proveen información, cómo podemos hacer que colaboren, ¿no? Y que se integren de alguna manera, porque algunas tienen una información valiosa para otras y que pueda haber una acción efectiva. Y por supuesto, pasar a algo que ya no solo sea la detección del daño, ¿no? Que los datos geoespaciales no solo sea del daño, sino también sea de forma preventiva. Pero algo también que determinamos esta sesión de los Amazon Tech fue el 29 de octubre, donde evidentemente, como decía Carlos Manuel, la necesidad de la institución como tal, ¿no? Cómo logramos integrar entre la tecnología y gobernanza, cuáles son las políticas y las estrategias que se tienen que tomar para poder hacer útil, ¿no? Toda esta información y esta vanguardia. Y la buena noticia es que nos dimos cuenta que hay muchas autoridades sectoriales, locales, nacionales, operadores de justicia, fiscalías especializadas en medio ambiente que utilizan tecnología. Por ejemplo, tienen ya sus propias unidades de monitoreo satelital, ¿sí? Ellas mismas, donde les ha permitido, por ejemplo, a través de megaoperativos militarizados y multisectoriales, como el caso del operativo Mercurio en Perú y también otro parecido en Colombia, ¿no? Cómo utilizan la tecnología para hacer más eficaz su intervención, ¿no? Para reducir costos. Y evidentemente hay un marco regulatorio, ¿no? Que son los sistemas nacionales de control y vigilancia, cómo están tratando de avanzar y incorporar estas tecnologías dentro de sus procesos, ¿no? Y algo también que se notó mucho fue la importancia de complementar estos sistemas públicos con sistemas complementarios de la sociedad civil, ¿no? Como la iniciativa del MAP, que es el Monitoring and Amazon Program, donde proveemos esta información de alertas tempranas para que se pueda tener alguna clase de intervención. Pero evidentemente hay retos por cumplir, retos por avanzar, que es, por un lado, la famosa interoperabilidad, ¿no? Ese es un término que lo acuñaron muchos de los expertos, la necesidad de, por ejemplo, estos geoportales se uniformicen, se actualicen, que esta información pueda ser intercambiable y sea compatible, ¿no? Estos datos oficiales, que evidentemente el usuario pueda tener acceso a esa información y haya una retroalimentación también con el sector, con las iniciativas privadas. Y por supuesto, ¿cuáles son todos estos arreglos institucionales que deben haber alrededor de esta tecnología para poder aumentar estas capacidades y hacer una detección, pasar de la detección a la acción, ¿no? ¿Qué implica esto? Ya estamos hablando a otra esfera, un poco más de la institucionalidad de las políticas que deben ir detrás, estas condiciones habilitantes que necesitan para que la tecnología funcione, ¿no? Como un sistema forestal que articule entre las diferentes entidades competentes, ¿no? Que se uniformice procesos de control y vigilancia, ya sea desde la recepción misma de una denuncia hasta la sanción de un delito. Y por supuesto que haya una justicia ambiental oportuna, que evidentemente parte de una decisión política, ¿no? Un cambio en las decisiones. Pero algo ya solo para terminar, esta es la previa para terminar, es que
lo que encontramos en estos 3 días es que hay un tipo de tecnología que es la apropiada, la idónea, la que necesitamos aplicar en la Amazonía. ¿Qué tecnología? Que sea objetiva, evidentemente, que parte de datos objetivos, que sea inclusiva, que permita de alguna manera el acceso de todos y que sea fácil. 3, evidentemente que no sea cara, ¿no? Que no sea costosa, que sea sostenible económicamente. 4, tienen que ser oportunas, porque de lo contrario no vamos a poder realmente utilizar estos datos para decisiones rápidas en campo. 5, que sea transparente, porque tenemos que utilizar data que sea confiable, que sepamos de dónde ha salido esta información para poder después usarla. Y algo muy importante es, sexto, es quién lo va a usar, ¿no? Que sea a medida del usuario, ya sea un usuario de un poblador local, como de un decisor, por ejemplo, de inversiones, hasta las autoridades. Y por supuesto, para el caso de la región amazónica, tenemos que hacer adaptativa, innovadora, de tal manera que pueda sortear todas las dificultades que tenemos en la Amazonía. Y para terminar, lo que quería proponerles acá, a partir de toda esta discusión rica que se ha tenido en esta Amazon Tech, es, teniendo todos estos compromisos globales, ¿por dónde empezamos? ¿No? Al 2021, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que por dónde podemos empezar a sumar esfuerzos. Y hemos identificado estos primeros 5 y los ponemos sobre la mesa virtual para que conjuntamente con nuestros panelistas de lujo podamos construir algo importante en la región amazónica. Es uno que es necesario continuar actualizándonos en todas estas tendencias tecnológicas, todos los recursos recientes y que estén disponibles para el monitoreo y la protección de la Amazonía. 2, también es importante que hacer llegar esta información, no solo los que estamos ahora, no sé cuántas personas estamos ahorita conectadas en Zoom y en Facebook, pero también llevarles esta información a los otros actores, ¿no? Los actores que no solo están involucrados en el sector forestal, sino aquellos que toman decisiones sobre esto, ¿no? Entonces esto es bien importante. 3, algo que también consideramos que puede ser una actividad muy le llamamos el long hanging fruit, es el de crear un portal de iniciativas de la sociedad civil basadas en ciencia y tecnología para proteger esta Amazonía. ¿Para qué? Para poder visibilizar estos aprendizajes y poder escalarlos, ¿no? Y algo que también hemos identificado que estas iniciativas independientes, por ejemplo, como el MERMAP, de monitoreo con toda la tecnología desde la sociedad civil, puede ser algo bien importante y deberíamos tratar de replicarlo en la región. Y por supuesto necesitamos estas famosas condiciones habilitantes, necesitamos analizarlas y poner en marcha, ¿no? Estas condiciones habilitantes para que la tecnología realmente facilite. ¿Cómo? La interoperabilidad, tenemos que continuar, ¿no?, con esta articulación intersectorial, mejorar las capacidades, la vinculación inclusive con el sector privado. Entonces, esto es algo que queremos introducir, sobre todo de cara al Amazon Tech 2021, que se viene, es cómo construimos una agenda regional, pero basada en ciencia y tecnología para esta Amazonía sostenible. Sin más, quisiera agradecer por el tiempo. Gracias, Enrique. Muchas gracias, María Elena. Yo habiendo estado presente en los 3 eventos, yo quisiera animar a los que no pudieron estar en buscar la conexión, el link, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y es increíble que hoy día, en estos tiempos del antropoceno, donde la tecnología está en nuestras manos, está en el celular, se puede escuchar, por ejemplo, a una colectora de castañas, ¿no? Del Brazil Nuts, ¿no? Donde ella relata cómo desde su celular está monitoreando, por ejemplo, invasiones de mineros y cosas así. Es algo realmente fascinante. Y otra cosa interesante es que también no solamente está restringido al tema de lo que es, digamos, la gobernanza o digamos, control, sino también como una herramienta para el desarrollo. Y con estas palabras de María Elena, yo quisiera más bien invitar ahora a Manuel Pulgar Vidal, nuestro Manuel Pulgar Vidal, para que se una y conduzca un panel de alto nivel, ¿no? Manuel, lo conocido internacionalmente, él es exministro de Medio Ambiente por varios años, ¿no? Y hoy es el líder de Clima y Energía del Fondo Mundial de Naturaleza, de World Wildlife Fund. Sí, Manuel, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, María Elena y Carlos Manuel, por sus presentaciones, que creo que contribuyen significativamente para el panel que me toca moderar, que además está compuesto por 4 sólidos panelistas que estoy seguro que nos ayudarán
a enfocar lo que es el motivo de esta reunión. Y permítanme, con ese fin, recordarle a todos los participantes en este importante evento Amazon Tech el título de la reunión: Hacia una agenda regional para la acción amazónica. ¿Y por qué lo destaco? Porque simplemente viendo el título nos damos cuenta que aquí hay 3 elementos a considerar. Lo primero, una agenda regional. Es decir, el día de hoy ya no estamos discutiendo la tecnología específica que se ha discutido en los últimos días con ocasión del Amazon Tech. Estamos discutiendo en especial cómo construimos una agenda regional. Lo segundo es para la acción. Es decir, que sea una tecnología que promueva y motive la acción. Más aún en estos tiempos donde las amenazas son crecientes y en el momento en que estamos implementando el Acuerdo de París y desarrollando herramientas para enfrentar la pérdida de naturaleza. Acción, por lo tanto, es el segundo concepto. Y lo tercero, obviamente, Amazonía. Y eso es fundamental porque estamos refiriéndonos a un paisaje, a un espacio que tiene características únicas, que tiene características de fragilidad ecosistémica, que a su vez se ve amenazado, como ya mencioné, y por lo tanto la tecnología tiene que ser adecuada a dicha realidad. Y María Elena mencionó algo que estuvimos conversando en los últimos días, que creo que es una buena manera de darle un marco a este panel. Quiero que los panelistas piensen, y obviamente les voy a hacer las preguntas correspondientes, pero que piensen que está en sus manos diseñar el concepto de tecnología amazónicamente apropiada. Es decir, está en sus manos establecer los elementos de lo que podría ser llamado tecnología amazónicamente apropiada. Porque si pensamos en ese concepto, probablemente vamos a ser más capaces de considerar cuáles son aquellos factores que nos permitirán tener una agenda apropiada. Y María Elena mencionó algunos de los principios: que sea viable, que sea accesible, que resulte inclusiva, transparente, sostenible, tecnología que esté basada en ciencia, que permita escalar, que responda a la cosmovisión de los pobladores de la Amazonía y un conjunto de otros elementos. Pero para hacerlo de manera más resumida, en esta tecnología amazónicamente apropiada, yo quiero incorporar acá 4 pilares que considero son 4 pilares fundamentales para este tipo de tecnología. Uno, que sea una tecnología que responda a una visión colectiva de la Amazonía. Porque tecnología o acción sin visión, tal como dice este viejo proverbio japonés, es una pesadilla, ¿no? Visión sin acción es un sueño, acción sin visión es una pesadilla. Y es absolutamente cierto el proverbio. Por lo tanto, la tecnología tiene que responder a una visión colectiva de la Amazonía. En segundo lugar, tiene que responder a sus necesidades, basadas en su propia realidad. Y estas necesidades tienen que ser identificadas de manera multiactor, es decir, por todos aquellos que tengan algo que decir o algo que expresar en relación a la Amazonía, en especial sus pobladores, sus autoridades, las organizaciones, los pueblos indígenas que pueden identificar estas necesidades. Lo tercero, que responda claramente a las amenazas. Y las amenazas están descritas por la ciencia. Todos sabemos cuáles son los modelos que el cambio climático genera, los modelos pesimistas que el cambio climático puede conllevar en el ecosistema amazónico. Y sabemos cuáles son estas amenazas en relación a cambio climático, la vulnerabilidad, la necesidad de mitigar emisiones, pero también los riesgos que implica la pérdida sostenida de naturaleza que hoy día tenemos. Y el cuarto pilar es que tome y aproveche oportunidades. Obviamente oportunidades conectadas a la visión, porque no hay oportunidades que se puedan identificar si no tenemos una claridad en la visión. Termino este marco recordando algo que con Yolanda, yo recuerdo, debe haber sido el año 98. Tuvimos una reunión en Granja do Torto, Brasil, con el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Y se suscribió la declaración de Granja de Torto. Y una de las acciones complementarias fue identificar necesidades tecnológicas para la Amazonía.
me acuerdo mucho que ellas estaban fuertemente referidas a tecnología meteorológica, porque se carece de información meteorológica del ecosistema amazónico. Sin embargo, esto no se concretó o no llevó a acciones concretas. Por lo tanto, ahora debemos evitar caer en la trampa del discurso y plantearnos acciones que nos conecten con la acción concreta, específica y que responda a estos 4 pilares. Por lo tanto, voy a ir introduciendo uno por uno a los miembros del panel conforme les corresponda la palabra. Cada uno de ellos va a tener 6 minutos. Les pido que tratemos de respetar el tiempo. No los voy a cortar, pero cuando sea el 6º minuto yo voy a prender mi cámara para que ustedes sepan que por favor deben ir concluyendo. Y así vamos a poder luego entrar seguro a una segunda ronda de preguntas y poder absolver las preguntas de los participantes que están poniendo en la sección de preguntas y respuestas dentro de la herramienta Zoom que estamos hoy día utilizando. Permítanme entonces, y por favor, Carlos, si puedes prender tu cámara, introducir al primer panelista, Carlos Nobre, que es coordinador del Centro de Estudios Climáticos Avanzados y miembro de la Academia de Ciencia de Brasil. Y Carlos, tú has venido destacando mucho este tema del punto de inflexión o el punto de no retorno, tipping point en inglés, de la Amazonía. Basado en este concepto del punto de inflexión o de no retorno de la Amazonía, ¿qué debemos hacer y cómo la tecnología puede ser usada para apoyar una nueva bioeconomía en la Amazonía? Y esto es bien importante porque de una u otra manera tú vas a tratar uno de los temas de los 4 pilares, que es el pilar de la visión. Entonces, Carlos, por favor, si puedes contestar esta pregunta. Sí, Manuel, buenas tardes a todos. Me disculpen que yo no hablo español, pero solo portuñol. Entonces, déjeme empezar por mencionar que nosotros estamos muy cerca de este punto irreversible de no retorno, tipping point, y que no es solo una proyección teórica baseada en modelos computacionales del sistema climático. Es algo que nosotros, científicos, estamos observando ante nuestros ojos en la Amazonía. Entonces, en resumen, por ejemplo, los extremos climáticos, sequías, inundaciones, lluvias muy intensas, que ocurrían una vez a cada 20 años, mucho relacionado con el niño, con niños muy fuertes, como 98, por ejemplo. Ahora están ocurriendo 2 veces por década, 2005, 2010, 2015, 16 y 2020, sequías muy fuertes, e inundaciones 2009, 12 y 14, en la mayor inundación de Río Madeira de la historia. Entonces, esta es una respuesta de calentamiento global junto sinérgicamente con deforestación y degradación de Amazonía. Segundo, la duración de estación de sequía, que en todo el bosque es menos de 4 meses, esta es la razón de existencia del bosque, muy corta, lluvias por todo el año, está creciendo mucho en el sur de Amazonía, desde Bolivia hasta el Atlántico. Desde los años 80 creció 4 semanas. El crecimiento de estación de sequía es más largo en las partes muy deforestadas. Tercero, el bosque en sur de Amazonía está reciclando menos vapor del agua. Cuarto, también en esta parte de Amazonía el sumidorio de carbón está disminuyendo. Quinto, las tasas de mortalidad de árboles del clima húmedo están aumentando en todas esas partes de Amazonía
sur de Amazonía y también nordeste, como Amapá y Guiana Francesa. Es esto, estamos empezando a ver los animales típicos de la sabana, de la gran sabana, de la sabana del centro de Brasil, cerrado, también penetrando el bosque. Entonces, estamos muy, muy cerca de este tipping point. Si cruzamos este tipping point, en 30, 50 años, 70% del bosque desaparece y se cambia en una sabana degradada. Entonces, muy, muy cerca. Por ejemplo, en nuestros estudios, la deforestación total de la Amazonía excede 20-25%. Atingimos este punto de no retorno. Estamos con 17% de deforestación en toda la Amazonía. Entonces, por muchos años yo estaba hablando de estos riesgos por 30 años de mi carrera, y después me quedé para pensar, pero yo tengo que trabajar un poco en soluciones. No es suficiente solo alertar, es importante alertar. Los drones alertan de los riesgos, como mostrado muy bien en Amazon Tech. Pero nosotros tenemos que encontrar soluciones. Entonces, yo he creado el proyecto Amazonia 4.0, que es muy, muy, muy similar a Amazon Tech. Yo estaba viendo de María Elena esta tecnología objetiva, inclusiva, sostenible, oportuna, transparente, baseada en usuario, innovadora. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo con Amazonia 4.0. Estamos creando los llamados laboratorios creativos de Amazonía. Estos son como modernísimos laboratorios con tecnologías modernas de industria 4.0 para llevar estos laboratorios, que son mini biofábricas de transformación, agregación de valor en los productos de la Amazonía. Estamos desarrollando laboratorios para cacao cupuaçu, las cadenas de valor cacao cupuaçu, castaña, açaí, aceites de alta calidad con castaña, tucumã, buriti, patauá, y también un laboratorio para recursos genéticos, para capacitación de las comunidades amazónicas para ellos mismos hacer el secuenciamiento genómico de especies de animales, plantas y también microorganismos. La COVID nos muestra con mucho valor a la importancia de conocernos mejor los riesgos de destruir la Amazonía. Los riesgos de pandemias son inmensos. Es pura suerte no haber grandes pandemias por esto. Entonces, la Amazonía 4.0 es muy similar con Amazon Tech. Me gustaría mucho colaborar y ser parte de Amazon Tech, que es llevar a las tecnologías para dentro del bosque y crear esta nueva bioeconomía circular de bosques en pie y ríos que fluyen. Y también me gustó mucho este término, tecnologías amazónicamente apropiadas. Entonces, este es lo que nosotros pensamos que es posible. Es posible, sí. Las tecnologías modernas son user-friendly, son accesibles, no son caras. Entonces, es el momento apropiado de mostrar que vamos a bioindustrializar la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel está sin micrófono, Manuel. Ok, perdona. Muchas gracias, Carlos, y aún cuando estoy tentado de reaccionar de inmediato, con tu muy buena presentación, me voy a reservar para hacerlo después que hablen los 4 panelistas. Y creo que has traído mucha claridad para definir el elemento de visión, el primer pilar. Y entonces te pido que ahora apagues la cámara y le pido a Jesús si puede prender la suya. Voy a introducir al segundo panelista, Jesús Quintana García,
director gerente del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, de Colombia. Y en tu caso, Jesús, la pregunta está más vinculada ahora a las amenazas. Considerando el aumento en la deforestación y la crisis climática, ¿cómo la ciencia y la tecnología pueden aplicarse para el desarrollo de la Amazonía sin generar más pérdidas de bosque? ¿Y cuáles son los principales retos para que los paquetes tecnológicos bajo en emisiones puedan ser escalados? Entonces, igual, Jesús, por 6 minutos no los interrumpiré, pero prendo la cámara cuando ya estamos terminando. Por favor. Vale. No, muchas gracias, Manuel, y bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarnos, a mí, pero sobre todo a la Alianza Biodiversity CIAS para estar en este panel tan prestigioso y en este evento pues de tanto interés para todos, con un tema de primordial importancia. Yo, para responder, Manuel, a tu pregunta, sobre qué podemos hacer sobre esas amenazas de forma complementaria a lo que ya habló Carlos y los demás colegas, solamente recordar que nosotros en esa agenda, que como tú bien decías al principio, tenemos que ayudar a, no sé si a construir, porque yo creo que ya hay agenda, sino a revisar y actualizar y hacerla más moderna, más útil. Desde la Alianza Biodiversity CIAS lo que hacemos, para los que no nos conozcan, y solamente unos segundos de contarle esto que yo tengo acá atrás, es la unión de dos centros muy prestigiosos que unen más de 100 años de investigación para trabajar juntos en lo que es investigación aplicada en sistemas agroalimentarios. Lo que buscamos es toda esa capacidad internacional, como parte del CGIAR, como parte de este grupo consultivo de investigación en agricultura aplicada, es poner toda esa capacidad, toda esa expertise, todo ese conocimiento a disposición también de nuestros socios, que son los países y también los donantes y las sociedades, para ir construyendo sistemas agroalimentarios que sean más sostenibles, que sean más resilientes, que sean más socialmente inclusivos, en esa intersección, como hablamos nosotros, entre agricultura y nutrición, entre medio ambiente y lo que nos sostiene, y también, por supuesto, con todos esos entornos en los que esto ocurre. Yo no voy a repetir, por supuesto, lo públicas, de avance de agricultura, de falta de coordinación, minería, caza, pesca ilegal y todos los resultados, pérdida de hábitat, ese ciclo maligno en el que cambio climático se empieza a retroalimentar, produce y al mismo tiempo se retroalimenta y cada vez nos plantea ese panorama espantoso que Carlos Nobre acaba de dibujar, pero que no tiene que paralizarnos en nuestra acción. Lo que nosotros sí pensamos es, y aquí van mis puntos para responder a tus preguntas, unos puntos y luego unos ejemplos de cómo nosotros podemos actuar para ver que eso sí es posible. Lo que pensamos es, la magnitud de los retos es tan grande que la respuesta, y sigue creciendo, infelizmente, ya lo han dicho mis antecesores, sobre todo en la charla seminal al principio con el CEO del JEF, los retos siguen creciendo, nuestra acción ha sido limitada. Yo no seré pesimista, pero sí limitada. Necesitamos nuevos abordajes, necesitamos trabajar de forma distinta. Lo de antes no vale. Y eso implica innovación e implica unas respuestas tecnológicas con otros abordajes distintos. Las viejas ideas no sirven, tenemos que cambiar los paradigmas. Algunas pueden servir, pero tenemos que cambiar o la magnitud o la intensidad. Necesitamos, para poder llegar a eso, mayores recursos. Mayores recursos para investigación, para tecnología, para conocimiento y, por supuesto, que son de personas y financieros. Todo esto, Manuel y colegas, no lo vamos a conseguir, dada la magnitud de los retos, si no colaboramos. Si no hacemos una colaboración con los actores que ya están comprometidos e invitamos a algunos que se han quedado fuera por alguna razón, no vamos a avanzar y necesitamos hacerlo además con una visión inclusiva. La conservación no puede ser un lujo de unos cuantos, de unos científicos, de unas élites, tiene que ser algo compartido, no solamente para los que están allá, sino para las sociedades y no solamente las que comparten el Amazonas. ¿Qué podemos hacer ahí? Hay muchas oportunidades en teledetección, en Big Data, en conectividad, en transformación, en transferencia de conocimientos, en supervisión. Se ha dicho antes, y lo ha dicho además muy claramente
al principio Carlos Manuel Rodríguez. No sabemos qué está pasando, tenemos una tragedia. No, o sea, estamos invirtiendo, estamos actuando, estamos haciendo políticas, pero no sabemos qué pasa. Entonces necesitamos, por supuesto, invertir mucho más en información, en datos, pero saber usarlos y saber aplicarlos. 3 ejemplos rapiditos, porque es una intervención corta. Por ejemplo, con USAID estamos trabajando en Partnership Platform for the Amazon, la plataforma de asociación para el Amazonas. Ahí buscamos nuevas oportunidades para financiamiento innovador, para trabajar también en conservación contra la deforestación, sobre todo inversión de impacto, pero también en tecnologías y, por ejemplo, ahí, juntamente con USAID, con Citagüe y con otros socios privados que estamos trayendo para que ellos inviertan sus recursos, estamos trabajando para invitar a startups donde podamos recoger el talento joven, todo ese talento joven de jóvenes urbanos, rurales, que tienen un montón de buenas ideas para que ellos diseñen sistemas tecnológicos para una mejor monitoreo, supervisión y conservación. Otro programa con NASA y también financiamiento de USAID, Servir Amazonía. Ahí estamos haciendo un monitoreo de qué está pasando. Estamos haciendo control, por supuesto satelital, con los recursos de NASA, para pronóstico del riesgo de incendios, por ejemplo, para un modelado de sistemas de servicios ecosistémicos y para una cuantificación de los cambios en la cubierta forestal. También eso nos ayuda bastante en lo que es tratar de prevenir esas amenazas, como tú decías, esos riesgos. Un tercer ejemplo, una herramienta también diseñada en nuestro trabajo común con USAID, TerraBio, que son metodologías para medir, muy importante esto, los beneficios de la inversión privada en conservación. Los donantes nos piden eso y necesitamos datos que digan cuánto de eso de verdad está sirviendo de manera objetiva para la conservación. Ya voy a acabar, es una intervención corta, solamente le diría los puntos principales que complementan, pero que también sirven para esa agenda que tú comentabas, Manuel. La magnitud de los retos y, digamos, la relativa ineficiencia hasta ahora de lo que hemos hecho requieren nuevas respuestas. Estas tienen que estar basadas en ciencia, en tecnología, en conocimiento, en información. Sin esto no podemos planificar. Sin esos conocimientos, esa tecnología, esa información, no vamos a poder programar, no vamos a poder tener esas políticas públicas eficaces. Sin recursos tampoco lo vamos a poder actuar. Y sin involucrar a la sociedad no vamos a poder tener ese sostén que necesitamos dentro de los países, pero también por fuera. Ya para finalizar, 4 ideas para acabar. Necesitamos nuevos enfoques para esa agenda regional que se quiere construir. Esto tiene que estar basado en tecnología, en investigación, en información, en datos. Tiene que haber resultados de esas inversiones, la tenemos que compartir y esto tiene que ser, como han dicho mis colegas, y sobre todo María Elena, accesible a la sociedad. Tiene que ser colaborativamente hecho y, no quiero pedir mucho, tiene que ser integrador. Si me dejaras un segundo más, diría que todo esto, Manuel, tiene que ser transformador. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Jesús, y muy valiosa tu intervención. Y como le dije a Carlos, me voy a reservar para reaccionar e integrar todo hacia el final. Te agradezco y te pido que si puedes apagar tu cámara para presentar al tercer panelista, a Walter Kertewari, presidente del ECA de la Reserva Comunal Amaracaeri y líder Jarakbut del Perú. Y Walter, en tu caso, el tema está más vinculado a las necesidades. Y basado en tu experiencia en el ECA, sabemos que la Reserva Comunal Amaracaeri se encuentra bajo una administración conjunta entre organizaciones indígenas y el Estado. Y quería preguntarte en qué medida la tecnología ha servido en este modelo de cogestión para la protección de territorios indígenas. ¿Y qué más falta, qué adicional se puede hacer en términos de tecnología para lograr una eficaz protección de los territorios indígenas? Entonces, por favor, Walter, si puedes prender tu cámara y el audio, y nuevamente por 6 minutos yo te avisaré cuando prenda mi cámara que el tiempo está concluyendo. Por favor. Ok, gracias. Manuel, las reservas comunales en sí somos una nueva experiencia de cogestión intercultural en el Perú, ¿no? Entonces, en el Perú ahora existen 10 reservas comunales
y las 10 pues se administran en el marco de una cogestión entre el Estado y los pueblos indígenas. Entonces, así conservamos en el Perú, entre las 10 reservas, al menos 5 millones de hectáreas entre las reservas comunales y las 10 y las comunidades nativas. En Madre de Dios conservamos como 570.000 hectáreas entre las 10 comunidades y la propia Reserva Comunal Amaracairi, y a través del mecanismo de transferencias directas condicionadas conservamos como 118.000 hectáreas de bosques, ¿no? Que son aportes que visibilizan el aporte de los pueblos indígenas hacia las condiciones nacionalmente determinadas. Entendemos que la cogestión de las reservas comunales son un ejercicio intercultural donde el Estado y los pueblos indígenas compartimos roles y funciones indelegables a través de un contrato por tiempo indefinido y trabajamos bajo los principios de la buena fe, la transparencia, la confianza y la igualdad de condiciones. Entonces vamos camino a consolidar esta cogestión junto al CERNAN, junto a NECAP, que es la vocera de las 10 reservas comunales en el Perú. Bueno, en específico nuestro trabajo fortalece la implementación de la propuesta con ambición climática Red Indígena Amazónico, con aportes hacia la CNDC, donde la vigilancia es importante en este camino. En las reservas comunales, los vigilantes y los guardaparques son los principales encargados de proporcionar las alertas tempranas por indicios de actividades ilegales al interior del área y en la zona de amortiguamiento. Entonces, en la reserva comunal hemos trabajado un plan de vigilancia y control, que es un instrumento que rige los trabajos del control de la vigilancia, y actualmente esta herramienta de gestión incluye las nuevas tecnologías adecuadas por las condiciones geográficas que muestran la Reserva Comunal Amaracairi, ¿no? Entonces, ya bastante tiempo hemos venido quizás un poco implementando el tema de la tecnología a través de los drones, a través del uso de celulares inteligentes, ¿no? Y actualmente venimos construyendo un dron de ala fija, Vitol 2, ¿no? Con apoyo de los amigos de la cooperación. Esto nos va a permitir llegar a los sitios más inaccesibles de la Reserva Comunal Amaracairi, ¿no? Entonces, también desde el año 2018, en realidad desde el 2015 venimos practicando en este ejercicio de construir un aplicativo que se llama Mapeo Móvil y Desktop, que son ambas herramientas que se complementan. Una sirve para instalar en el celular y el otro en el laptop. Y este aplicativo está diseñado para un sistema Android y no necesariamente necesita el uso de Internet, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la vigilancia se desarrolla en los sitios más alejados, ¿no? Donde no hay, muchas veces no hay señales de Internet ni de líneas celulares, ¿no? Entonces, esta innovación tecnológica nos facilita en el campo. A lo mejor también estamos en esta época de reemplazar los informes técnicos o los informes de alertas en físico por digitales, ¿no? Porque este aplicativo, Mapeo Móvil, nos permite grabar coordenadas en UTM, por eso decir, ya no es necesario llevar, lógicamente, un GPS, nos permite visualizar los límites, los 7 ámbitos de control que hemos diseñado en la reserva, nos permiten ver los ríos principales, ¿no? Entre otros temas. Y lo más importante, actualmente se ha diseñado que las alertas tempranas inclusive lo puedes enviar por WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp en las comunidades, en parte de todos se han familiarizado con esto. Desde 2018, los guardaparques y los vigilantes comunales vienen familiarizados con este aplicativo y pues estamos en este camino de lanzar
como una propuesta adecuada cuando hay participación indígena en la conservación del área natural protegida. Entonces, sabemos que el CERNAM, por un lado, viene fortaleciendo el tema del SMART, pero el mapeo móvil implica mayor participación de los pueblos. Entonces, en realidad, en la reserva, el uso de la tecnología, pues, también nos ha ayudado a seguir conservando la reserva y a seguir manteniéndonos en la lista verde de la UICN. A agosto del 2020, la reserva comunal muestra el 98.51% de estado de conservación, ¿no? Entonces, lo que nos falta básicamente es seguir fortaleciendo las capacidades locales de las comunidades, los jefes comunales, los guardaparques, los vigilantes, jóvenes y mujeres, ¿no?, que participan en la gestión del área, ¿no? Porque hablando de reservas comunales, hablamos de una gestión compartida con participación activa de los pueblos indígenas. Por eso los pueblos somos los mejores aliados y los mejores protectores de las áreas naturales y de nuestros propios bosques. Tenemos que invertir más en tecnología, ya que la Amazonía muestra diversas presiones, diversas amenazas, específicamente el tema del oro, las carreteras no planificadas, el tema del gas, petróleo, que creo que, y últimamente, ¿no?, en esta pandemia también se ha visto que hay muchas invasiones, ¿no? Entonces creo que por un lado es invertir en tecnología, invertir en fortalecer las capacidades y lo que también es fortalecer en la cogobernanza territorial. Hay que invertir no solo el tema también de cuidar los bosques, sino también de generar oportunidades de desarrollo, vida plena para los pueblos indígenas a través de acciones que venimos desarrollando. Red Indígena Amazónico es una oportunidad, es una propuesta de los pueblos indígenas para fortalecer la vigilancia, fortalecer la economía y la vida plena de los pueblos indígenas. Entonces, la cogestión nos ayuda un poco a diseñar y a seguir fortaleciendo las herramientas de gestión en las reservas comunales. Creemos que esta unión, esta sinergia nos ayuda a seguir conservando la reserva, conservando nuestra identidad, porque reservas comunales no solo somos bosque, sino también somos cultura viva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter, por tus palabras y tu participación. Al final intentaré integrar todas estas ideas y probablemente le formularé una pregunta adicional a cada uno de ustedes. Por ahora te pido que apagues tu video y que me permitas entonces presentar a nuestra cuarta panelista, muy buena amiga por muchos años, Yolanda Cacabatze, que es fundadora de la Fundación Futuro Latinoamericano y exministra del Ambiente de Ecuador. Y claro, quizás de una u otra manera, Yolanda, nos hemos quedado ahora en el cuarto pilar, el pilar de las oportunidades. Y por lo tanto, te quiero formular esta pregunta. ¿Qué condiciones habilitantes se requieren para que la tecnología permita lograr un desarrollo inclusivo y sostenible de la Amazonía? ¿Y qué más se debería hacer, ya que se viene el 2021, para que tengamos una agenda regional de ciencia y tecnología que nos permita orientarnos hacia una Amazonía sostenible? Por favor, Yolanda, por 6 minutos, si nos puedes compartir tus ideas. Muchas gracias, Manuel. Y gracias a todos ustedes, los colegas panelistas, pero también a todos quienes nos escuchan en este momento de una discusión tan interesante. Yo creo que la frase que más me ha impactado y con la cual quiero comenzar es la importancia de que un programa de manejo, de protección de nuestra Amazonía y de muchísimos otros sistemas debe responder a una visión compartida. Y generalmente la visión compartida está definida por los gobiernos de turno. Y ahí es donde empieza el quiebre, la desarticulación, porque no es una visión compartida con los habitantes de la cuenca,
comunidades locales, poblaciones grandes, medianas y pequeñas, autoridades locales, la sociedad civil, las ONGs, ¿no es cierto? Estamos hablando generalmente de una cosa que viene de arriba para abajo y que no responde a las necesidades realmente de la región. Y ahí tenemos en las comunidades indígenas, y aquí quiero enfatizar el segundo punto, es que muchas veces estamos desarrollando programas para uso de tecnologías que desplazan o sustituyen al ser humano. Ya Walter acaba de hacer referencia al tema también, y el ser humano, en el caso nuestro de la Amazonía, tiene un conocimiento acumulado ancestral enorme que tiene que ser tiene que ser el complemento a el desarrollo de las tecnologías, para que las tecnologías sirvan al uso, dispersión, aplicación de ese conocimiento en el sitio, en los ecosistemas, en las áreas protegidas, para la protección de la biodiversidad, de los bosques. Y ahí tenemos todavía una división muy grande, una falta, diría yo, de visión y de oportunidad de hacer un match entre tecnología y el conocimiento existente y la participación de las comunidades locales, que son las que más pueden contribuir a un proceso de control y de conservación y uso de la biodiversidad. Mientras hablaban varios de ustedes sobre la importancia de esta tecnología, pensaba yo en las experiencias que se dieron hace algunos años en la instalación de paneles solares en comunidades indígenas y lo triste que fue ver que al año o a menos de un año ya no servía. No servía la tecnología, no se había capacitado a los usuarios a que puedan manipular esa tecnología para componer algún desperfecto o poder hacer que dure más esa instalación. Y uno de mis mensajes más importantes sería, porque ha sido una de las frustraciones de la sociedad civil, de organizaciones, de ONGs, de ver que vienen estas donaciones, aportes tecnológicos que tienen una vida muy corta. Y lo que deberíamos propender es hacia el desarrollo y uso de tecnologías que no caduquen en el corto plazo, que tengan una vida útil bastante más larga y que cuando sea sustituida sean complementos a y no reemplazos de. Y eso implica capacitación, ¿no es cierto? Y educación y participación en el uso de las tecnologías, no solamente por parte de expertos, sino por parte de los seres humanos que habitan en la región. Y el último punto que quiero enfatizar, Manuel, es algo que tú y yo estamos hablando permanentemente, y es la importancia de que todos estos procesos puedan estar asentados en políticas públicas acordes, que creen las condiciones para el desarrollo, utilización y respuesta, ¿no es cierto?, a la información que nos da la tecnología frente a situaciones reales. Tenemos una cantidad de datos muchas veces y no sabemos cómo manejar la información. Y ahí tenemos que promover que la creación de políticas públicas, si es que no existen, que permitan que creen el espacio para la utilización de esa información y que no solamente creen bancos de datos que no son asequibles a la población. Con eso termino, Manuel. Muchísimas gracias, Yolanda. Precisos tus comentarios. Y antes de intentar hacer una integración entre lo dicho por los cuatro panelistas, voy a plantear algunas preguntas que me han pasado aquí al WhatsApp, que han sido formuladas por la audiencia. E incluye también a María Elena, y lamentablemente Carlos Manuel y Carlos Nobres se han tenido que retirar, pero mantengamos la dinámica, porque creo que hay temas muy importantes que todavía discutir. Eso sí, les voy a pedir mucha brevedad en la respuesta. Entonces, María Elena,
una pregunta interesante del público, de la audiencia, es por qué aún cuando este Amazon Tech está mostrando ejemplos muy concretos de tecnología apropiada y adecuada, pareciera que no estamos deteniendo el problema y la deforestación sigue creciendo. ¿Podrías desarrollar una idea clave, un silver bullet para decir qué es lo que está dificultando que tengamos resultados exitosos con el uso de esta tecnología? ¿Qué corregir? Silver Bullet, ok. Creo que es una pregunta muy importante que siempre nos hacemos. Si tenemos toda esta tecnología, ¿por qué no lo detenemos? ¿Por qué sigue avanzando 155.000 hectáreas al año de deforestación, por ejemplo, en el Perú? Y pienso que es porque no hay una, y es algo que también lo dijo Carlos Manuel, y también lo dice Yolanda y muchos de nuestros panelistas, es porque no hay una política integral, una visión de lo que realmente se quiere, ¿no? Por un lado queremos medir que no haya cambio de uso del suelo, pero por otro lado otros sectores promueven el cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces no tenemos una sola visión, es como si tuvieras una casa, ¿no? Y cada cuarto quiere monopolizar más el espacio del otro, entonces no tenemos esa clara entendimiento de cómo hacer un uso inteligente, ¿no? Del suelo, considerando no solo lo que en ese momento estamos mirando del corto plazo, sino el largo plazo, ¿no? El largo plazo que ya no es tan largo como el tema de la crisis climática. Entonces, que va por ahí, por unos desincentivos claros al cambio de uso del suelo, de políticas intersectoriales que realmente tengan la concepción y el chip de un uso espacial inteligente, ¿no? Un uso del espacio, ¿no? Inteligente, porque no es en abstracto las políticas tanto de sectoriales, agrícolas, de infraestructura, energéticas, no es en abstracto. Entonces creo que por ahí parte un poco, ¿no? Y evidentemente hay que buscar indicadores, hay que usar la tecnología, pero necesitamos esa integración, ¿no? Desde una visión de desarrollo. Gracias, María Elena. Y permíteme ahora, Yolanda, volver contigo, porque hay algo en lo cual coincido plenamente, y es este desarrollo de tecnología amazónicamente apropiada. No debería venir de arriba hacia abajo, debería construirse de abajo hacia arriba, sustentado fuertemente en el conocimiento. Y siendo eso una realidad, una verdad, ¿no? Válida, más aún en esta reunión, igual el arriba sigue cumpliendo un rol, ¿no? que lamentablemente no se viene cumpliendo. El espacio en el que tanto esfuerzo le pusimos, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y otros espacios, sea de integración o de cooperación, no parecen haber respondido a las necesidades. La pregunta es, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos dinamizar que ese arriba igual sea sólido y que contribuya a la construcción de esta visión a la cual tú mismo te has referido? Esa reunión que tuvimos hace 20 y más años, Manuel, a la que tú hiciste referencia, era para tratar el futuro del Tratado de Cooperación Amazónica, porque era un tratado bien concebido en cuanto al objetivo, pero mal diseñado para que cumpla su misión. Una secretaría itinerante que a los 2 años se movía de país en país y que por supuesto no tenía una capacidad para dar seguimiento a acuerdos, a decisiones, a programas construidos. Pero eso se hizo un cambio. Brasil ofreció ser la sede permanente del tratado y así se hizo, pero lo que faltó es que haya una visión compartida de la Amazonía. Y el gran obstáculo en este momento es que cada país tiene su visión. Cada uno rema en su propia dirección, hay poca coordinación entre los países, y si es que no hay esa alineación de los gobiernos en el trazado de la forma de construir los programas, los otros actores no tienen piso. Hay actores como las comunidades indígenas, las ONGs, las universidades, por ejemplo, que tienen lindos programas, pero no tienen el apoyo desde arriba o no comparten la misma visión. Y si no hacemos un esfuerzo entre todos para que la tecnología, ahora más que nunca, sea un instrumento para ayudarnos a construir esa visión y nos apoye a todas las naciones y a todos los sectores en esa construcción, vamos a seguir dando estos palos de ciego, donde siempre nos topamos con el obstáculo de que algunos quieren, pero no todos comparten.
Muchas gracias, Yolanda, por tu respuesta. Y salto ahora a Jesús. Aquí, tú hablaste del tema de la incubación, los startups, trabajar con jóvenes, innovación. Muy interesante. Y quizás entonces esta pregunta es perfecta para ti. Hay una pregunta que dice, ¿qué cambios podemos hacer en la vida cotidiana para cambiar el contrato social vigente que impacta negativamente en la Amazonía? Esto es una pregunta más para el hombre de a pie, el hombre o la mujer de a pie, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? El hombre o la mujer de los grupos, ¿no? Mira, muy pertinente porque hay muchas fuerzas en juego, ¿no? Por supuesto, están los gobiernos con sus políticas y están pues, todas las instituciones que investiguen, internacionales, nacionales, institutos, etcétera. Pero luego ahí nosotros tenemos una línea de trabajo dentro de la Alianza Biodiversity CIAT que es ese rol del consumidor y que en el fondo es, pues no solamente el productor, sino el consumidor como ciudadano. Es decir, ese ciudadano que está pues impactando también, pues al final es el que compra pues esa mesa de madera que de repente es deforestada, el que está consumiendo más de lo que necesita, el que está desperdiciando alimentos, por ejemplo, también. Puede que sea porque hay un sistema que no funcione, pero hay una responsabilidad individual que luego sumada es colectiva. Entonces yo respondería, de una parte, que sí hay un rol de cada uno de nosotros, también los que nos sentamos acá y nosotros somos modelos, somos ejemplos, pues porque tenemos una figura pública que la gente reconoce y mira. ¿Cuánto podemos hacer ese ciudadano, como tú dices, esa persona de a pie, ¿no? Para que también dé ejemplo y, de una parte, deje de consumir, deje de tener actitudes pues, contaminantes, destructivas, pero hay una segunda parte, y eso tiene que ver con el rol de la tecnología. También nosotros podemos pedirle a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los jóvenes y a los mayores, que se conviertan en vigilantes, no en el mal sentido, pero sí que aproveche la tecnología, todo lo que tenemos ahora a disposición, y no solamente las élites, pues estos aparatitos tan útiles ahora, con estos apps, con esta forma de coordinarnos, y que también empiecen a reportar y organizadamente en sociedad civil, como ciudadanos, a reportar también y dar datos también a los gobiernos locales, a los regionales, a las naciones. Esto está pasando, estoy viendo contaminación en un río, estoy viendo vertidos, estoy viendo que están talando un bosque, estoy viendo que están haciendo una carretera donde no deberían. Y también esa presión social, ya no solamente la del gobierno, bueno o malo, que es mucho más vulnerable. Ustedes lo saben, tú especialmente, Manuel, has estado aquí, y Yolanda también. También los ciudadanos son los que tienen un poder de agrupar toda esa información, esa tecnología, usarla para ellos. Y también poder hacer todo ese control, toda esa alimentación de datos y ese control también, ese monitoreo muy importante societal, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Sí tenemos un rol, sí el ciudadano de a pie tiene un rol que jugar aprovechando la información y la tecnología. Muchas gracias, Jesús. Y ahora, Walter, una pregunta. Es bien interesante, estamos con Jesús, que es parte del CIAT. Estamos también en esta reunión con el apoyo de la cooperación de los Estados Unidos, USAID. Y la pregunta es, tú has planteado temas muy interesantes como la vigilancia, las alertas tempranas y el uso de tecnología apropiada. ¿Qué le pedirías tú a la cooperación? Porque hay mucha cooperación, felizmente. Pero la pregunta es, tú que estás en una reserva comunal, has hablado de gran extensión del territorio, muchas reservas comunales. La pregunta es, ¿cómo hacemos que la cooperación se canalice de manera tal que responda a las necesidades que tú mismo has planteado? ¿Qué le pedirías a la cooperación? Mira, en parte también lo he mencionado en mi presentación. Básicamente lo que he hecho, lo que se necesita es seguir fortaleciendo las capacidades locales en las comunidades para un mejor ejercicio autónomo de conservación de los bosques. El tema de fortalecer actividades económicas sostenibles y rentables en el mejor tiempo, y lo que es apoyar la iniciativa de un proceso, de una propuesta de manejo holístico de los pueblos indígenas basado en lo que es la propuesta de acción climática y con ambición climática Red Indígena Amazónico, y básicamente fortalecer lo que es en parte la cogestión de las mismas reservas comunales, que
que los pueblos indígenas son los verdaderos protectores y dueños de los territorios ancestrales, y creo que hay que fortalecer ese papel, ¿no? Y la cooperación está para fortalecer estas capacidades, dotar de herramientas a los pueblos indígenas y generar lo que es el desarrollo pleno de los pueblos indígenas. Te agradezco mucho, Walter, le agradezco mucho a los panelistas y voy a intentar hacer una integración bastante breve, porque luego vamos a tener palabras finales del señor Tomás de USAID, y para respetar el tiempo, estamos justo en el tiempo, voy a intentar tomarme tan solo 3 minutos para integrar algunas ideas. Planteé como marco para este panel, que ha estado genial, yo lo he disfrutado, espero que la audiencia lo haya disfrutado, 4 pilares. El pilar de la visión, el pilar de las amenazas, el pilar de las necesidades y el de las oportunidades. Y la pregunta es, fruto de este panel, ¿qué cosa podemos aportarle a esta agenda regional para la Amazonía? Y creo que muchas cosas. Carlos fundamentalmente nos ha hablado del punto de no retorno, sustentado además en evidencia, y nos ha planteado la visión Amazonía 4.0. Y lo que quiero señalar en relación a lo que Carlos nos mencionó es que esta visión de la Amazonía para la agenda regional es una visión muy distinta a la que solíamos tener en el pasado. Probablemente era mirar a la Amazonía con ese viejo mito de pulmón de la tierra, con una capacidad que parecía insuperable de captura de carbono, que Carlos ya nos mencionó, que se ha reducido significativamente, y por lo tanto tenemos que construir la visión desde esta realidad. Estamos entrando a un punto de no retorno, estamos entrando a un proceso de sabanización y degradación de la Amazonía. Mencionó Carlos, para ser más específico, una sabana degradada, y por lo tanto esa visión de la Amazonía tiene que reconocer esta realidad, sustentado en la evidencia, y mencionó 2 cosas que son fundamentales para la visión y para la agenda regional. Tecnología que permita valorar. Hay una vinculación con lo económico, y por eso le habló de cadenas de valor para productos amazónicos, y también el tema de biología molecular, secuenciamiento genético, que es fundamental para definir una visión de la Amazonía con una lógica económica en donde todos somos beneficiarios. Cuando pasamos al tema de las amenazas, me gustó mucho lo que Jesús mencionó en relación a incubar y trabajar con jóvenes para construir propuestas innovadoras, nuevas respuestas integradas frente a una realidad de la Amazonía. Jesús, mencionaste válidamente que las viejas ideas no sirven. Obviamente hay elementos de la agenda que pueden actualizarse, pero las viejas ideas no sirven. Y esto está muy fuertemente vinculado a lo que Carlos había antes señalado. Y agregó Jesús un tema más que me parece interesante en esta agenda, la evaluación de riesgos. Porque si hablamos de amenaza, tenemos que ser muy conscientes de lo que significan los riesgos. Cuando pasamos al pilar de las necesidades, Walter nos mencionó el tema de la vigilancia. Tema central, porque además nos dijo algo que es importante en la agenda regional. Tecnología como mecanismo para alertas tempranas. Con tecnología apropiada, pero además apropiada a lo que es la actual realidad de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el uso de la telefonía celular, el uso de los aplicativos, aun cuando esta a su vez debe reconocer la escasez o la falta de conectividad a Internet y la necesidad de construir capacidades para atender esas necesidades. Y finalmente, en el caso de Yolanda, que trató más el tema de las oportunidades, vinculó muy válidamente tecnología al conocimiento. Construir la agenda tecnológica desde la base del conocimiento. Y tal como lo había dicho María Elena en su momento, en los principios para la tecnología, tiene que ser tecnología que escale, y no tecnología, como nos dijo Yolanda, que rápidamente se vuelva obsoleta. Y esta tecnología, a su vez, tiene que estar vinculada con los elementos de gobernanza y, a su vez, con políticas públicas. Creo que ahí hay varios elementos de una sólida agenda regional para vincular tecnología a las necesidades de la Amazonía, sustentado fuertemente en la actual realidad de este importante ecosistema. Yo les agradezco mucho su tiempo. Yo concluyo de moderar este panel
Nuevamente, muchísimas gracias a Carlos, a Jesús, a Walter y a Yolanda por sus valiosísimas intervenciones, y devuelvo la palabra para continuar con la agenda a Enrique Ortiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que estaban solicitando tomar una foto. No sé si es posible a los panelistas prender su cámara. Y, es verdad, olvidé la foto, o sea que 2 segundos. Listo, gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Realmente se han dicho muchas cosas y yo personalmente tengo muchos comentarios, pero el tiempo siempre es un enemigo, pero puedo resumir de que esta conversación es extremadamente enriquecedora, usando mi propio nombre. La verdad es que el tiempo siempre nos engaña y tenemos muchas preguntas y comentarios que están siendo sistematizados por el equipo de ACA y van a ser trasladadas a los panelistas para responder. Yo quisiera también resaltar a nuestros aliados estratégicos como de Conservación Amazónica de ACA, que es la cooperación noruega, NORAD, y también a USAID a través de su proyecto Prevenir. Y esto abre las puertas para la siguiente parte, que es la última parte del evento, que es pedirle a Jim Thomas, que es el director de la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo Internacional de Perú, USAID, que encienda su cámara, por favor, Jim, y nos acompañe, por favor, con unas palabras que sean las palabras finales, como un aliado estratégico del desarrollo de Amazon Tech 2020. Adelante, Jim. Jim, estás con el teléfono, con el micrófono apagado. Ay, Dios, estoy como todos que no hemos aprendido lo más básico en estos eventos. Entonces, quiero decir, gracias, Enrique, y gracias por moderar la sesión de hoy. Y bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias por su participación en los últimos días y hoy en los eventos de Amazon Tech. Soy Jim Thomas, director aquí en el Perú de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y es para mí muy grato de acompañarlos hoy en esta clausura. En primer lugar, quiero felicitarlos el gran trabajo de co-creation realizado por nuestro socio Conservación Amazónica, ACA, el proyecto Prevenir de USAID y todo su equipo, y el proyecto Cambio de NORAD. Luego quiero hacer una reflexión breve. ¿Qué observamos luego de los 4 días del Amazon Tech? Primero, que hay consenso sobre la relevancia de la ciencia y la tecnología para incidir en el futuro, así como para la toma de decisiones, tanto en el sector público, la sociedad civil y el sector privado. Lo segundo es que hay múltiples oportunidades para el trabajo conjunto en beneficio de la conservación y el uso sostenible del bosque amazónico del Perú. Gracias al uso de la tecnología, las autoridades pueden contribuir más concretamente a detener la deforestación. Más aún, la tecnología es una herramienta clave para la detección y persecución de los delitos ambientales, como lo resaltó la ministra de Medio Ambiente, Echegaray, y la doctora Garay de la FEMA de Madre de Dios. La doctora Garay nos contó sus experiencias muy importantes en el uso de la tecnología en los operativos para frenar delitos ambientales. Destacó que desde que aplican herramientas tecnológicas, las respuestas de la Fiscalía son mucho más rápidas y pueden planificar acciones fiscales inmediatas. La cooperación técnica de NORAD y de USAID, nos complacemos seguir apoyando este tipo de iniciativa en Madre de Dios. Consideramos también que el Amazon Tech ha sido un espacio oportuno para visibilizar los avances y acciones que vienen realizando
el Estado peruano y los usuarios del bosque en relación al acceso y uso de estas nuevas tecnologías. Es claro que no podemos seguir trabajando cada uno por su lado. Ahora más que nunca es momento de cooperar de manera real y efectiva, porque sí realmente estamos viendo un límite del tiempo que tenemos, como mencionó en estas últimas conversaciones. Para finalizar, reitero el apoyo de USAID y el compromiso a los programas para promover el uso de la tecnología y la ciencia para la conservación de la Amazonía y para la prevención y reducción de los delitos ambientales. El Amazon Tech es clave porque visibiliza la importancia de los avances que hay a la fecha y nos deja un mensaje claro acerca de la importancia del trabajo colaborativo entre todas las instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que velamos por la conservación y la sostenibilidad de la Amazonía y también por la prevención y combate de las actividades ilegales que la amenazan. Nuevamente los felicito, ha sido un placer ser parte de esta experiencia y con esto doy por clausurado el Amazon Tech 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean. Es un honor y también un agradecimiento tremendo del apoyo que has brindado para realizar Amazon Tech. Quisiera pedir más bien por 2 segundos para la foto, ¿no? No podemos escaparnos de la foto, así que por favor, apaga ponlo en mute. Bueno, a continuación quisiera pedirle, bueno, la sorpresa que María Elena Gutiérrez había ofrecido al principio era el momento para que nuestra consultora María Teresa Galindo de la empresa colectiva, Colectivo, que nos muestre gráficamente las ideas fuerza que han sido recopiladas en esta jornada. Dicho sea de paso, María Teresa ha estado durante los 3 eventos anteriores y hace un trabajo muy interesante. Así que María Teresa, por favor, enciende tu cámara y audio y proyéctanos la infografía. Adelante. Hola a todos. Muchas gracias. De verdad que muy interesante, enriquecedor para nosotros que no somos realmente especialistas en estos temas. Sí que nos deja una sensación de esperanza, ¿no? De saber que hay muchas acciones que se están haciendo y se están congregando. Me parece que este foro ha sido un lugar muy interesante para justamente encontrar estas confluencias y este trabajo en conjunto. Bueno, la verdad es que Manuel y Enrique han resumido muy bien las intervenciones. Solamente me queda hacer un repaso rapidito de algunas de las ideas que nos dejó Carlos Manuel en su intervención, que hablaba sobre los indicadores de desarrollo y cómo es que a lo largo de estos 30 años han mejorado. Sin embargo, nuestro medio ambiente no ha dado la talla, debería mejorar. En realidad, mencionó también lo importante de hacer arqueología financiera y movilizar de manera más efectiva el recurso financiero para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Y bueno, y mostró su preocupación acerca de las decisiones políticas que se tomarán post pandemia, porque serán importantes para que esta reactivación económica no genere todavía mayor deforestación, ¿no? Aquí una pequeña síntesis. A su vez, María Elena también hizo una recopilación de todas las importantes intervenciones que hemos tenido en estas 3 fechas anteriores, y habló de algunos retos para la conservación que tenían que ver con la interoperabilidad, articulación intersectorial, capacidades de financiamiento, capacitación, vinculación con el sector privado para construir una agenda regional de ciencia y tecnología para una Amazonía sostenible, ¿no? Y eso es
un reto grande, pero me parece que están todos bastante alineados en esa visión. Luego hubo una moderación muy interesante de Manuel Pulgar Vidal, que hizo también una reflexión al inicio, nos introdujo este término de tecnología amazónicamente apropiada, con acción y visión, y luego planteó una serie de preguntas para Carlos Alfonso inicialmente, que permitió que él comentara acerca de esta necesidad de demostrar que se puede bioindustrializar la Amazonía, que existe además desde la institución que él lidera un proyecto de Amazonía 4.0 que está muy también alineado a los objetivos del Amazon Tech, o sea que están todos contribuyendo hacia la misma dirección. Luego también tuvimos la intervención de Jesús Quintana, que habló de salir de este ciclo de producción no sostenible y convocar a startups y talento joven para diseñar sistemas tecnológicos para el monitoreo, ¿no? Habló también de que eran necesarios nuevos enfoques, mejores y más recursos para tecnología e investigación. La verdad es que efectivamente es algo que apremia. Luego estuvo con nosotros Walter, estuvimos escuchando muy interesante su intervención sobre el modelo de cogestión de la ECA, que se realiza con el Estado y que se da de manera muy eficiente y busca fortalecer la vida económica de los pobladores. Sin embargo, todavía falta mejorar en sus capacidades para poder hacer un mejor aprovechamiento. Hay que invertir en los líderes y en la población local. En su momento, Yolanda habló también de hacer un match entre tecnología y conocimiento, y que ese conocimiento no quede, digamos, abandonado ni inservible a lo largo del tiempo, ¿no? Puede ayudar esta tecnología a construir una visión compartida de la Amazonía. Hoy cada país tiene la suya, estamos todos mirando la posibilidad de tener esta visión conjunta, ¿no? Jean cerró hablando, digamos, de cómo Amazon Tech se había convertido en este espacio oportuno para visibilizar avances y necesidades para la conservación de la Amazonía. Creo que ese objetivo sí se ha logrado, las intervenciones han sido súper interesantes. Y Enrique sí que nos instó a reflexionar acerca del momento crítico que vivimos en la región y cómo es que es momento de plantear soluciones ya, digamos, importantes y de fondo. Así que, bueno, dejo con ustedes esta infografía y espero que sea un aporte también para este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias, María Teresa. Bonitas las caricaturas, debo decirlo. Es muy motivador y también nos conecta a todos con un mensaje de esperanza, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante importante. Y yo creo que haciendo eco a lo que nos dijo Jean, estamos dando por cerrado el evento de Amazon Tech 2020, pero no quisiera dejar de agradecer también a todo el equipo de ACA que está detrás de escena. Ustedes no saben la cantidad de aportes y de trabajo, y también de los consultores que han estado apoyando todo el proceso. Nuevamente a Carlos Manuel, a María Elena, a Carlos Nobre, a Jesús, a Yolanda, a Walter, a Manuel Pulgar Vidal, a Jean y María Teresa, y a todo el equipo. Muchas gracias, y nos veremos en el próximo evento que será Amazon Tech 2021. Así que quisiera darle las buenas tardes a todos, y entrará un video de 2 minutos de Amazon Tech después que cierre el evento. Y nuevamente, muy buenas tardes a todos. Nuestra Amazonía es inmensa, única y vital para todos. Pero la estamos perdiendo. La tecnología es nuestra aliada para su conservación.
Todos, comunidades, gobiernos, científicos, tenemos un llamado del bosque. Innovaciones, experiencias y decisiones para la conservación amazónica. Descubramos juntos todo lo que la ciencia, la tecnología y las políticas vienen haciendo por el cuidado de la Amazonía. Únete, octubre y noviembre 2020. Amazon Tech 2020. Ciencia y tecnología para una Amazonía sostenible.